IgG. Y IgG, ok, bueno, recapitulo todo, no se preocupen. Entonces, y IgG, jóvenes, es un anticuerpo de memoria. Ok, es un anticuerpo de memoria. ¿Recuerdan ustedes en su momento cuando se hacían las pruebas de anticuerpos para COVID-19? ¿Alguien de ustedes se hizo esa prueba? ¿Nadie? Ok, en las pruebas de anticuerpos para COVID-19, la prueba te detecta dos anticuerpos, que bien puede ser IgM, o bien puede ser IgG, o bien puede ser las dos. ¿Ok? Cuando la prueba de anticuerpos detecta la IgM, la interpretación del resultado es de que en ese momento, la persona está cursando con la enfermedad de COVID-19, porque la IgM es el primer anticuerpo que se va a sintetizar o que se va a generar en una enfermedad infecciosa. ¿Ok? Ya sea COVID-19 o cualquier otro patógeno, solo que ahorita estamos hablando de COVID-19. ¿Ok? Entonces, si la prueba sale positiva para IgM, ¿qué quiere decir? Que en ese momento la persona está enferma de COVID-19. ¿Ok? Porque la IgM es el primer anticuerpo que se va a sintetizar en una infección. ¿Ok? Y la IgM, jóvenes, también es un anticuerpo que la pueden encontrar en forma monomérica o en forma pentamérica. Cuando digo forma pentamérica, me refiero a que 5 anticuerpos de IgM se van a unir. ¿Ok? 5 anticuerpos de IgM se van a unir y a eso recibe el nombre de forma pentamérica. Y la IgM, jóvenes, también tiene la capacidad de activar sistemas de complemento. Les pedí el día de ayer que checaran qué es sistema de complemento. ¿No? Ok. No, Bueno, okay. El sistema de complemento básicamente es un conjunto de proteínas que son producidas por las células del sistema inmune y su función es generar poros en la membrana del patógeno. ¿Para qué? Para generar un desequilibrio electrolítico y con ello la lisis o la ruptura de la membrana celular de la bacteria. ¿Ok? Entonces, ese sistema de complemento es activado por anticuerpos. Esos anticuerpos que tienen capacidad de activar el sistema de complemento es IgM, IgG e IgA. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas, por favor, jóvenes? ¿No? Ok, vamos con la IgA. Y la IgA, jóvenes, este anticuerpo la pueden encontrar en forma monomérica o en forma dimérica, así como la IgM. Recuerden que la IgM puede estar en forma pentamérica y la IgA la pueden encontrar en forma monomérica o en forma dimérica. En forma dimérica se encuentra, en forma monomérica está en sangre. Y en forma dimérica, recuerden que dimérica nuevamente, ¿no? Son dos IgAs que están unidas. ¿Ok? Entonces, la IgA monomérica está en sangre y la IgA dimérica está presente en mucosas. ¿Sí? Y la IgA también está presente en secreciones, como por ejemplo la saliva. ¿Ok? De hecho, la IgA es lo que nos protege de alguna infección cuando es en cavidad oral, porque la IgA precisamente es un anticuerpo neutralizante. Neutralizante quiere decir que se une a los virus o a las bacterias y estas bacterias pierden la capacidad de poder infectar. ¿Ok? Eso quiere decir un anticuerpo neutralizante. Entonces, la IgA se encuentra en secreciones, como por ejemplo la saliva, así también la IgA la van a encontrar en la leche materna. ¿Sí? Entonces, una madre le da inmunidad al producto, al recién nacido, por medio de la leche materna. Y por eso es bien importante, jóvenes, amamantar a los recién nacidos, ¿no? Recuerden, jóvenes, que el mejor alimento para un recién nacido siempre va a ser la leche materna. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así, ¿ok? Y mejor aún si es fresca, porque últimamente se utiliza mucho la leche refrigerada, ¿no? De que la madre se saca, ¿cómo se dice? Se saca la leche, no sé qué palabra utilizar, no recuerdo en este momento, pero digamos que se saca la leche y después se refrigera y la utilizan. Está bien, porque a veces las mamás trabajan o hacen N actividades, ¿no? Entonces, pero si no es el caso de que la madre pues, no trabaja y estuviera en casa, entonces lo ideal sería que fuera leche fresca, ¿ok? Entonces, la madre le pasa inmunidad al producto por medio de la leche materna, ¿no? Específicamente mediante qué anticuerpo, mediante la IgA, ¿ok? ¿Qué otra cosa de la IgA? Ok, y la IgA, jóvenes, es como la IgM, también tiene capacidad de activar sistemas de complemento, ¿ok? Pero no es muy buena. Tiene capacidad, pero no es tan buena como la IgM. Después vamos con la IgG. Y la IgG es el anticuerpo. Del 100% de los 5 anticuerpos, la IgG es la que se encuentra en mayor porcentaje. Representa cuando menos el 80% del total de los anticuerpos.
¿sí? Entonces es el que se encuentra en mayor cantidad. Y IgG es un anticuerpo de memoria. Es decir, cuando hay una infección bacteriana, viral, ¿cuál es el primer anticuerpo que se va a producir? ¿El IgG? No. El IgM, ¿no? IgM. IgM va a ser el primer anticuerpo que se va a producir. Y el último anticuerpo que se va a producir y que además se va a quedar como memoria inmunológica es la IgG. ¿Ok? Entonces, pongamos un ejemplo. Si ustedes en este momento se realizaran una prueba COVID-19, ¿sí? Una prueba de anticuerpos COVID-19 y saliera negativa para IgM y positiva para IgG, ¿cuál es la interpretación? En algún momento estuvieron enfermos de COVID-19, pero ahorita ya no lo están. ¿Y cómo lo van a saber ustedes? Por medio de la IgG, porque sale negativa para IgM, pero positiva para IgG. ¿Ok? ¿Cuál sería la interpretación si ustedes en este momento se realizan una prueba de anticuerpos para COVID-19 y sale positiva para IgM y negativa para IgG? Que estamos infectados. Que en ese momento ustedes están cursando la enfermedad. ¿Cuál sería el resultado si se realiza una prueba de anticuerpos para COVID-19 y sale negativo para IgM y negativo para IgG? Que no estamos cursando ni tenemos inmunoglobulina, anticuerpos de memoria para la enfermedad. Dicho de otra forma, Que no tenemos COVID y nunca tuvimos y no hemos tenido. exactamente. Dicho de otra forma, jamás en la vida se han encontrado de frente con el virus. ¿Sí? ¿Y cuál sería la interpretación de una prueba de antígeno, de una prueba de anticuerpos para COVID-19 si sale positivo para IgM y positivo para IgG? Que tuvimos COVID y nos volvió a dar y lo estamos cursando en ese momento. No precisamente. Que estamos al final de cursar la enfermedad. Exactamente. En ese momento están enfermos, pero están en los últimos días. O sea, ya la libraron, ¿ok? Van de salida. ¿Sí? Esa es la interpretación de. ¿Sí? ¿Ok? Monse, creo que te has levantado la mano. No sé si es nada más. No sé si tienes una pregunta. No, profe. No, ok, continuamos, jóvenes. Entonces, Entonces, la IgG, jóvenes, es un anticuerpo de memoria, ¿ok? Y la IgG, jóvenes, también tiene la capacidad de atravesar barrera placentaria, ¿ok? Entonces, dicho de otra forma, es el anticuerpo que le da inmunidad al feto, ¿ok? Entonces, la madre también puede proteger al producto o al feto mediante ¿qué anticuerpo? IgG. Y la madre también puede proteger al recién nacido mediante ¿qué anticuerpo? IgA. Exactamente, IgA, mediante leche materna. ¿Ok? Y la IgG también tiene capacidad de activar sistemas de complemento. IgG e IgM son muy buenas activando sistemas de complemento. IgG por medio de cantidad o por cantidad. Recuerden que la IgG es la más abundante. Entonces, IgG activa sistemas de complemento por cantidad. IgM es muy buena activando sistemas de complemento por estructura. ¿Recuerdan que la IgM se encuentra en forma pentamérica? Entonces, por esa forma pentamérica es precisamente que le da la particularidad de ser muy buena activando sistemas de complemento. ¿Ok? Y la IgA también activa sistemas de complemento, pero no es muy buena. No es muy buena. En cantidad, si bien no es muy bajo, tampoco es muy alto como la IgG, pero en cuanto a su estructura, recuerden que la IgA puede estar en forma monomérica y forma dimérica. Necesitamos que esté en forma dimérica en sangre, y en sangre está en forma monomérica. Eso hace que no sea tan buena activando sistemas de complemento. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, ok. ¿Qué otra cosa? Ahora vamos con la IgD. Y la IgD, dentro de sus funciones principales, es que ayuda a la maduración de los linfocitos B. ¿Sí? Entonces, y la IgD, de hecho, la única función que tiene la IgD es que ayuda a la maduración de los linfocitos B.
Los linfocitos, ¿recuerdan que los linfocitos B da origen a las células plasmáticas? ¿Sí? Y las células plasmáticas son las células productoras de anticuerpos. Para que un linfocito B se pueda decir que es un linfocito B maduro, necesita en su membrana celular expresar un receptor que se llama BCR. BCR quiere decir receptor de linfocitos B. ¿Ok? Entonces, una proteína, una proteína que forma parte del BCR es precisamente la IgD. Dicho de otra forma, la IgD forma parte de la estructura del BCR, ¿sí? Y el BCR es importante porque ayuda a la maduración de los linfocitos B. Por eso, la única función que se le ha encontrado hasta ahora a la IgD es precisamente la maduración de los linfocitos B. ¿Ok? Otro punto importante que a mí se me pasó, la IgM también ayuda a la maduración de los linfocitos B. ¿Recuerdan el BCR que les acabo de mencionar? El BCR está formado por una parte de la IgD y por otra parte de la IgM. ¿Sí? Ok. Y vamos con la IgE. Y la IgE, jóvenes, tiene dos funciones importantes. ¿Ok? Uno, participa en procesos de alergia. ¿Sí? Participa en procesos de alergia. O dicho de otra forma, es el responsable de las alergias generadas en las personas. Así también es muy activa en infecciones parasitarias y helmínticas. ¿Sí? Entonces, la IgE, jóvenes, participa en procesos alérgicos y es muy activa en infecciones parasitarias y helmínticas. ¿Sí, chicos? ¿Puedo continuar? Ok. Las funciones de la sangre, ya lo habíamos comentado previamente, tiene una función respiratoria, ¿sí? Recuerden que básicamente la sangre, un gran porcentaje de ella está constituido por eritrocitos, ¿cierto? Y los eritrocitos, su función es el intercambio gaseoso. Desde pulmones, capturan CO2, lo transportan a tejidos periféricos, y en tejidos periféricos transportan, ¿verdad? En pulmones captan oxígeno y lo transportan a tejidos periféricos, y en tejidos periféricos liberan el oxígeno y capturan CO2 y lo llevan ¿a dónde? A pulmones, y es eliminado por exhalación. ¿Sí? Entonces, la sangre tiene una función respiratoria, ¿sí? Por medio de los hematíes. Bien, jóvenes, la sangre tiene una función hormonal, o una función de regulación hormonal. ¿Recuerdan cuando vimos clasificación de las hormonas? Y que las hormonas se clasificaban de acuerdo a su sitio de acción en hormonas autócrinas. ¿Recuerdan eso? Autócrinas, parácrinas y endócrinas. ¿Y las endócrinas? ¿Qué era una hormona endocrina? Las que tenían capacidad de viajar por torrente sanguíneo a diferentes destinos. Ah, exactamente. Entonces, precisamente, una hormona endocrina es una hormona que tiene que viajar por torrente sanguíneo para llegar a su sitio blanco, ¿cierto? Y ejerce su función, ¿sí? Entonces, precisamente la sangre tiene una función también de regulación hormonal, ¿sí? Es decir, transporta las hormonas producidas por las glándulas y las lleva ¿hasta dónde? Hasta su sitio en donde van a ejercer su función. Tiene también una función excretora. ¿Recuerdan, chicos, el día de ayer que estaban... Ah, no, mentira, con ustedes, ¿no? Bueno, ustedes llevan también laboratorio, ¿cierto? ¿Ya vieron EGO? No, profe, está bien. ¿No? ¿En qué tema van, jóvenes? Lo vamos a ver este viernes. Ok, perfecto, chicos. Entonces, en EGO, cuando vean el examen general de orina, les van a comentar, la orina, jóvenes, básicamente se va a originar en el corpúsculo renal,
¿sí? O sea, viene una arteria eferente y llega al corpúsculo renal, ¿ok? Y hay jóvenes, por diferencia de presiones, literalmente el plasma pasa al corpúsculo renal. Y hasta ese momento el plasma hasta ese momento la composición de la orina es muy parecida a la composición bioquímica del plasma. Y conforme la orina va viajando a través de la nefrona, recuerdan de la nefrona que tiene el túbulo contorneado proximal, después tiene el asa de Henle, la porción descendente, la porción ascendente, después viene el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Y durante todo ese viaje se va cambiando la composición de la orina. Chicos, entonces, ¿quién transporta hasta el corpúsculo renal todos esos metabolitos de desecho? Pues la sangre. Entonces la sangre, chicos, también tiene una función de transporte de los desechos del catabolismo de las células, ¿no? ¿Hasta dónde está el corpúsculo renal para que estos se puedan eliminar mediante la orina? ¿Ok? Vale. Muy rápido, jóvenes, ¿o alguna duda? Profe, ¿le podría regresar tantito a la diapositiva, por favor? Gracias. ¿Listo? Sí, profe, gracias. La sangre, jóvenes, también tiene una regulación térmica, ¿sí? Entonces también te ayuda a regular la temperatura, ¿ok? Tiene una función de mantenimiento del volumen intersticial. ¿Recuerdan las famosas presiones, las presiones de Starling, las fuerzas de Starling? La presión óptica, la presión hidrostática, la presión osmótica. Entonces, un segundito. Entonces, un segundo. Ok, chicos. Entonces, estaba comentando que... Ok. La sangre también tiene una función del mantenimiento de la regulación del volumen intersticial a través de las fuerzas de Starling, ¿no? De la presión oncótica, la presión hidrostática y la presión osmótica, ¿sí? Recuerden que estas fuerzas están formadas por proteínas, por solutos o por iones, ¿no? Y que debido de su concentración, el plasma puede o no viajar al espacio intersticial, ¿sí? Entonces también tiene una función de mantenimiento del volumen intersticial. También, jóvenes, la sangre tiene una función del mantenimiento del pH, ¿sí? Recuerden que lo ideal sería que la sangre tenga un pH de 7.4. Sin embargo, no siempre es así. El pH de sanguíneo varía entre 7.36 y 7.44. Eso depende mucho de la dieta, ¿sí? Esto depende mucho de la dieta, del estilo de vida como de ejercicio. Pero a través precisamente, ¿recuerdan el ácido carbónico en Bioquímica 1? Cuando vieron el tema de pH. ¿Sí? Entonces, precisamente a través del ácido carbónico, jóvenes, el ácido carbónico se puede romper en CO2, en ion bicarbonato más agua, precisamente para aumentar el pH, ¿no? O bien también se puede, o también el ion bicarbonato o el agua puede liberar protones para acidificar el pH, ¿no? De esa manera ustedes precisamente pueden regular el pH sanguíneo, ¿ok? Entonces la sangre también tiene una función en el mantenimiento del pH, ¿ok? Vale. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? ¿Chicos? No, profe. No, ok. La sangre, jóvenes, también tiene una función defensiva. Recuerdan que el día de ayer habíamos visto que la sangre está compuesta por una porción líquida y una porción celular.
Y dentro de la presión celular se encuentran los leucocitos o glóbulos blancos y también el paquete eritrocitario, ¿sí? Y precisamente de los leucocitos habíamos dicho el día de ayer que de forma general la función de los leucocitos de forma general es eliminar o destruir los agentes patógenos, ¿cierto? Entonces, precisamente, la sangre tiene una función defensiva a través de los leucocitos, de los anticuerpos y del sistema de complemento, ¿sí? De hecho, justamente hace unos minutos les acabo de mencionar del sistema de complemento, ¿cierto? El sistema de complemento, les comenté que son proteínas, son conjuntos de proteínas cuya función es generar poros, ¿en dónde? En la membrana del patógeno, ¿cierto? ¿Para qué? Para generar un desequilibrio electrolítico y con ello se genera, ¿qué? La ruptura de la membrana celular del patógeno, ¿sí? Entonces, la sangre tiene una función defensiva a través de los leucocitos, a través de los anticuerpos, que ya vimos también los anticuerpos, y a través del sistema de complemento. Vale. También, jóvenes, la sangre tiene una función homeostática. Cuando se lleva a cabo la laceración de algún vaso sanguíneo, la ruptura de algún vaso sanguíneo, entonces los tromboxanos A2 y el ADP, el adenosinfosfato, activan a las plaquetas, ¿sí? Y las plaquetas en ese momento viajan a donde se llevó a cabo la ruptura del vaso, ¿sí? Y como en ese momento, como hay pérdida de sangre, la sangre se vuelve muy espesa, hasta cierto punto como pegajosa, y eso es lo que hace que precisamente las plaquetas se adhieran al sitio en donde se llevó a cabo la ruptura del vaso, ¿sí? Y con eso se forma un tapón que recibe el nombre de tapón plaquetario, ¿sí? Después viene una proteína que se llama trombina, la protrombina se convierte a trombina, y la trombina corta otra proteína que se llama fibrinógeno, el fibrinógeno se convierte a fibrina, y finalmente la fibrina genera una malla o una red para poder hacer más firme el tapón plaquetario, ¿sí? Que era precisamente lo que habíamos visto ayer, la diferencia entre suero y plasma. ¿Recuerdan la diferencia entre suero y plasma? ¿Sí? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre suero y plasma? Uno tiene anticoagulante y el otro no. Más o menos, cerca, pero un poquito más específico o más concreto. El plasma es cuando tiene factores de coagulación presentes. Ajá, Y exactamente. el suero es cuando tiene el plasma en la sangre y le agregan un coagulante. La primera parte bien, la segunda parte un poquito enredado, ¿no? Plasma, jóvenes, contiene los factores de coagulación. Al suero le agregan anticoagulante. Ajá, bueno, eso sí. Cuando ustedes centrifugan sangre, se utilizan un tubo con anticoagulante, entonces al final la parte líquida ya no va a tener los factores de coagulación, ¿cierto? Y por ende van a tener suero, ¿sí? Entonces hay varias formas de poder decirlo, pero una forma simple, plasma contiene ¿qué? Factores de coagulación. Es decir, contiene fibrinógeno, ¿sí? Y otras proteínas que participan en la coagulación. El suero ya no contiene factores de coagulación, ¿ok? Y tampoco contiene fibrinógeno, ¿sí? Ok. ¿Qué otra función de...? Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos, por favor? ¿No? Ok. Entonces, ya dijimos, jóvenes, denme un segundito, por favor. Ok, chicos, continuamos, por favor. ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿No? Ok, chicos. Entonces, ya mencionamos, jóvenes, que la sangre tiene una función homeostática, ¿cierto? Entonces, ayuda a generar un coágulo cuando se lleva a cabo la ruptura de un vaso, ¿sí? Pero, ¿qué sea hemostasia, jóvenes?
La hemostasia son todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo para impedir o para minimizar la pérdida de sangre cuando se produce la rotura de un vaso. ¿Ok? Entonces, básicamente, la hemostasia es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la formación de un coágulo. Ustedes me dicen cuando continúo. ¿Sí? ¿Puedo continuar, jóvenes? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, Sí, profesor. en cuanto a los mecanismos hemostáticos, jóvenes, primero se lleva a cabo una vasoconstricción. Después de que se lleva a cabo la vasoconstricción, se forma el tapón plaquetario y finalmente la malla de fibrina para formar propiamente el coágulo. ¿Sí? Siempre que se lleva a cabo la ruptura de un vaso, siempre se lleva a cabo la vasoconstricción. ¿Sí? Después, los tromboxanos y el ADP, tromboxanos A2 específicamente, y el ADP activan a las plaquetas que se encuentran cercanas a la ruptura del vaso sanguíneo. Estas plaquetas viajan hasta el sitio en donde se llevó a cabo la ruptura del vaso, y como se llevó a cabo, como hay una vasoconstricción y como hubo pérdida de sangre, entonces si hubo pérdida de sangre, hubo pérdida de plasma, ¿cierto? Y entonces la sangre queda como un poco más espesa y se hace como un poco pegajoso, si lo quieren ver de esta manera, ¿sí? Esto hace que precisamente las plaquetas se adhieran al sitio en donde se llevó a cabo la ruptura del vaso sanguíneo y se queden pegadas a ese sitio. ¿Ok? Y de ahí participan los factores de coagulación. No les voy a dar toda la cascada de señalización, pero básicamente la protrombina se activa y se convierte a trombina. Después de la trombina, corta el fibrinógeno y el fibrinógeno se convierte a fibrina, y la fibrina es la proteína que propiamente forma una malla o una red para tapar o para estabilizar el coágulo formado por plaquetas. ¿Sí? Y esto es lo que es propiamente un coágulo. Ok. Ok, chicos. Entonces, básicamente estos son los pasos para la formación de un coágulo, ¿sí? Tienen el activador de protrombina. El activador de protrombina, jóvenes, ¿quién va a ser? Calcio. ¿Ok? El calcio activa la protrombina. Y al activarse la protrombina, protrombina es en forma inactiva. ¿Ok? Y cuando se activa la protrombina se convierte a trombina. ¿Quién activó la protrombina? ¿El calcio? El calcio. El calcio. Entonces, protrombina activada por calcio se convierte a trombina, ¿cierto? Y la trombina, ¿a quién va a cortar? El fibrinógeno. Ajá, corta el fibrinógeno y lo convierte a Fibrina. Exactamente. Y la fibrina es la proteína propiamente responsable o encargada de ¿atrapar las plaquetas? o de formar una red. Recuerden que les comenté que forman como una especie de red o de malla. ¿Ya vieron aquí lo que está en color rojo, en color blanco? Esa es la fibrina. ¿Sí? La fibrina forma una especie de malla o de red que te atrapa los eritrocitos, te atrapa las plaquetas, ¿sí? Y también el plasma, ¿sí? Y forma propiamente el tapón plaquetario, ¿no? Y una vez que ese tapón plaquetario ya está unido a esa malla de fibrina o esa red de fibrina, es lo que se llama propiamente el coágulo. Entonces, a ver, jóvenes, tienen a protrombina y a protrombina se va a convertir a trombina, ¿cierto?
¿Quién activa? El calcio. El calcio. La proteína corta a quién Fibrinógeno. y se convierte el fibrinógeno se convierte a Fibrina. Fibrina. La fibrina forma ¿qué? Las mallas. La malla, Mallas. o los hilos de fibrina, ¿no? O sea, forma una malla o una red de fibrina, ¿ok? Esa malla o red de fibrina atrapa a quiénes? A las plaquetas. ¿Plaquetas? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Mande? Eritrocitos. Eritrocitos y al plasma. Ajá, principalmente plaquetas y eritrocitos, ¿vale? Ok. Y se forma propiamente, cuando atrapa las plaquetas es lo que se forma el tapón plaquetario, ¿sí? Y una vez cuando la malla se sobrepone sobre ese tapón plaquetario, es lo que se conoce propiamente como, ¿ya? Como coágulo. ¿sí? Pero esa malla, jóvenes, es estable, pero necesitamos que sea todavía mucho más estable o más fuerte, ¿sí? ¿Quién le va a dar estabilidad a esa malla de fibrina? Un factor que recibe el nombre de factor 13. ¿Ok? ¿Sí? Factor 13, que no se los olvide. 13A. ¿Sí? Que no se los olvide. ¿Ok? Entonces, el factor 13A da estabilidad ¿a quién? A la malla ¿A la de malla? fibrina. Así es. Sí. Perfecto, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, comentarios, por favor? No, profe. No, profe. Entonces, lo dejamos aquí, porfa, y continuamos mañana. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Ya, chicos, cuídense. Sí, profesor. Sí, gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Mañana continuamos, porfa. Ah, no, mañana no. ¿Mande? No, te digo que hasta el lunes. No, pues si quieren, mañana continuamos, no tengo ningún problema. ¿Quieren clase mañana? No tengo clase de 10 a 11. Sí, profe. Nosotros Tenemos laboratorio, profe. Ahora resulta, ¿no? Puro cuento con ustedes, jóvenes. Ok, continuamos el lunes, por favor, chicos, ¿ok? Jóvenes, para el día lunes, por favor, de forma específica y muy concreta, ¿qué es sistema de complemento y función? ¿Ok? Yo se los dije, pero nada más para que lo tengan ustedes más presente, ¿vale? ¿Qué es sistema de complemento y función? Y también, jóvenes, la vía intrínseca y vía extrínseca de la vía de coagulación. Vía intrínseca y extrínseca. Ok, lo dejamos aquí, chicos. Gracias, cuídense.